o nosso próximo convidado, Fidel Vitelli, que é da Cátedra de Estudos Latino-Americanos do Equador, sociólogo, pesquisador independente, palestrante e gestor de sociedade e conhecimento digital no Instituto Superior Tecnológico do Japão do Equador, ITSJE, e com a Confederação Equatoriana de Profissionais Universitários do CEPU. Ele trabalhou como pesquisador na PDVSA no Equador. A palavra com o senhor Fidel Vitelli. A gente tem 20 minutos, né, nessa fala de cada um aqui, de cada uma dos convidados. Salve a sua chegada, muito obrigada. Palavra com o senhor. Primero entendamos lo que es la palabra cultura. La palabra cultura, que viene a ser una de las categorías dentro de las ciencias sociales más complejas para el análisis, ¿no? Porque cultura puede ser, y se le entiende desde lo que es la creación de arte, sea de cualquiera de las artes, plásticas, teatrales, etcétera, o desde la perspectiva de lo que significa la cultura desde la posición del psicoanálisis y del concepto freudiano como una estructura que sujeta al individuo y que lo atraviesa y lo genera al igual que el capital, dentro de lo que sería el término marxista, lo más cercano a lo que Freud te plantearía como cultura, que somos sujetos de la cultura, porque estamos sujetados a una serie de estructuras que nos van creando ciertas perspectivas de cómo entender y cómo manejarse dentro de la sociedad. Entonces, dentro de este aspecto hay que ir entendiendo también cómo se va desarrollando este proceso de lo que es cultura, de lo que es el discurso, ya pasando a un poco más la visión de lo que sería desde los términos de Foucault, que vendría también a relacionarse con el término de cultura, este discurso que se va imponiendo mediante cargas y violencias simbólicas hacia el individuo y que te van generando una estructura específica de un accionar cotidiano. Entonces, lo que hay y lo que se desarrolla en este momento es, con la pandemia, es una ruptura a este orden del discurso. Hay una ruptura lógica desde este orden del discurso y van surgiendo dos temas y dos categorías fundamentales que entran en discusión. Lo que es el distanciamiento social y lo que es el distanciamiento físico. El distanciamiento social, si lo entendemos como tal, es el aislar al individuo, a las personas, sería el non plus del ideal moderno, del ideal de la modernidad del individuo, que es esa individualización extrema, esa ruptura del individuo frente a la comunidad, ese aislamiento del individuo frente a la comunidad, la cual te genera y la cual nos vienen y los grandes medios de comunicación. Por un lado. Por el otro lado, el sistema médico. Por el otro lado, el sistema escolástico escolar. Nos viene diciendo de que tenemos que generar un distanciamiento social. A lo que yo digo, esperemos un rato. ¿Por qué un distanciamiento? ¿Por qué no hablar de un distanciamiento físico, que es completamente distinto, que es el mantener los 2 metros de distancia y no el distanciamiento social? El distanciamiento social nos genera que nuestras prácticas culturales vayan cambiando, vayan aislándose, vayan individualizándose, vayan atomizándose hacia lo que es prácticamente tu núcleo familiar específico y no más allá.
tus relaciones de amistades, las relaciones de camaradería, las relaciones de trabajo van sufriendo rupturas dentro de este proceso del distanciamiento físico, dentro de este distanciamiento social. Ya lo que el trabajador, el proletario intelectual que yo le llamo, ya no ya no hace su trabajo dentro de una oficina. Ahora lo hace a través de estos sistemas, del teletrabajo, lo hace a través de los dispositivos, de las nuevas TICs, de las nuevas tecnologías de información y conocimiento, aislándose y generando por dos cuestiones fundamentales. Si es la cuestión femenina, genera una precarización laboral aún más fuerte de la que ya se venía creando. Las mujeres están recibiendo la carga más fuerte de lo que es el distanciamiento social y el problema de lo que es el teletrabajo. Porque a la mujer le están recargando mientras tiene que estar trabajando para llevar el pan a la comida, tiene que estar atendiendo al mismo tiempo al hijo, atendiendo al mismo tiempo a los quehaceres domésticos, pero por el otro lado también se va generando un distanciamiento y una ruptura de lo que es la relación social. En la palestra anterior se hablaba de el aguantar el retorno a las clases, pero ahí viene una duda que me surge. El ser humano es un animal social por, en sí. Es un animal que se relaciona y que su modo es social. Partamos desde el Homus politicum, que lo planteaba Aristóteles, ¿no? El Homus politicum te dice de que el ser humano se desenvuelve y todas sus relaciones son políticas, es decir, son sociales. Todas las creaciones que vamos generando son creaciones sociales, las cuales tenemos que ir fortaleciendo. Sí, en el tema de educación, lo más fuerte que se viene dando es esta ruptura que hay de las nuevas generaciones. La escuela no solo es el espacio donde voy a aprender, porque también puedo enseñar a mis hijos en casa a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. Puedo enseñarle lo básico, pero lo que no puedo enseñarle es a relacionarse socialmente. Se está generando una sociedad y la categoría de distanciamiento social está generando una generación que que tiene una fuerte carga de una incapacidad social de relacionarse. Estás queriendo generar se está generando una nueva generación social con muchos síntomas de lo que vendrían a ser problemas serios y capacidades especiales serias como serían el autismo, por el hecho de la pandemia. El COVID mata al 5% el 5% de los contagios son mortales. Sí, en el peor de los escenarios, en el caso del Ecuador, estamos situados en el 5,2% la mortalidad del COVID. Sin embargo, sigues planteándote de que no tienes que acercarte a las personas, de que tienes que romper con tus círculos sociales, de que y eso también implica de que no hagas la marcha, no protestes, no reclames tus derechos, porque si reclamas tienes que reclamarlos en conjunto, no puedes reclamarlos individualmente, porque si los reclamas individualmente no se te hace caso en nuestras sociedades. Has ido generando todo este proceso de catastrófico que
que no te va que te va impidiendo y que te va atomizando más a los individuos. Entonces, dentro de lo que es la pandemia y dentro de lo que es un proceso de Acho que cambio, falhou o som. tienes que volver a repensar el planteamiento de lo que es el ser humano. Vamos a seguir planteándonos como un ser humano, como el ser social que somos, o vamos a acatar las disposiciones y las directrices del, de, la, de la OMS o de los gobiernos de turno del distanciamiento social, o solo vamos a practicar un distanciamiento físico para precautelar nuestra salud, que es muy distinto. O sea, el distanciamiento físico, yo puedo conversar a 2 metros de distancia, pero sigo compartiendo y sigo generando estos estos procesos de socialización. En eso, por ejemplo, es bastante interesante cómo hay una persecución a la noche. La noche en sí es el escenario en el que se ha planteado que es la muerte. La noche se le ha puesto como sinónimo de muerte dentro del escenario de la pandemia. Todos los países que han aplicado cuarentenas y en todos los lugares donde se han aplicado las cuarentenas, se aplican diciendo de que en la noche se va a contagiar a la población. En el día no sabemos por qué. Parece que el virus no actúa en el día, sino solo en la noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablamos de la noche como ese espectro? Porque también es una cuestión cultural. La noche te aborda varios espacios de conspiración. La noche te genera espacios para poder repensar y pensarle al mundo desde otras perspectivas que no te permite la mañana. La noche es insurgente por su naturaleza, es insurreccional por su naturaleza. En la noche se goza, mientras en el día se produce. Entendamos de que, siempre me gusta a mí entender este aspecto. La maldición, dentro de la tradición judeo-cristiana, el Dios judeo-cristiano maldice a los hombres y a las mujeres, a la humanidad, la maldice con el trabajo, después de haber probado el fruto del conocimiento. Eso eso se lo plantea dentro de las primeras líneas bíblicas. Entonces, el día es para producir, la noche es para gozar. El día es una maldición, el trabajo es una maldición en sí, el gozo no. Y por eso es que también tenemos que ir pensando cómo gozar en este proceso, cómo romper esta estructura cultural en la que estamos atados, a la que estamos sujetados, para ir cambiando nuestras expresiones. El trabajo en sí, como trabajo, es una maldición, pero esta maldición se la contraproduce con el gozo pagano, el gozo terrenal. Antes de que se diera el proceso más fuerte de las cruzadas contra los islámicos, se dan las cruzadas contra algunas de las sectas cristianas en Europa, ¿verdad? Dentro de esas sectas cristianas estaban los cátaros. Los cátaros te decían que una de las máximas de los cátaros era que había que aceptar al extranjero porque traía la novedad. Y había que zambullirle, y la discusión entre los fraticelli o los franciscanos con los cátaros fue lo que era la pobreza. La pobreza es, para los cátaros la pobreza era sumirle al alma en la miseria terrenal. Eso es para así ganar el paraíso, para así ganarte el paraíso. Para los franciscanos la pobreza
era la representación de la pobreza física, de la pobreza de propiedad, de la pobreza de objetos. Entonces, dentro de eso hay que ir viendo cómo se fue construyendo esos procesos culturales, esos escenarios que ahora nos lo están reproduciendo de nuevo y nos dicen que tenemos que tener cuidado con varios elementos. La noche es el elemento perjudicial por antonomasia dentro de todos los estados y hay que combatirla porque si no vamos a tener un desbordamiento y la segunda ola de la COVID-19 y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Senhor también Fidel, la só para noche, comunicar que faltam 5 minutos, tá? Desculpa interromper. Obrigada. pero también la noche nos permite otros escenarios, nos permite otras experiencias. El teatro, ahorita que les veo a las compañeras de teatro, el teatro se lo hace en la noche. Vos vas a los teatros en la noche para disfrutarlo, porque te da una experiencia de gozo, porque te permite gozar a plenitud, la noche te permite el gozo. Entonces, esto es lo que hay que ir rescatando. Hay que ir rompiendo estas estructuras culturales, esta estructura cultural que nos sujeta y ir cambiando, e ir mudándola hacia otras nuevas perspectivas. Y eso también es un tema educacional. Es un tema educativo fundamentalmente para las nuevas generaciones, para hacer entender a las nuevas generaciones cómo se tiene que ir generando un proceso cultural real, cómo se tienen que ir cambiando, cómo vas apropiándote de lo otro, aceptando a lo otro entendiéndole como la otredad, a lo otro, a lo patológico, y lo vas creando hacia el proceso, hacia los nuevos procesos modernos. La modernidad no se va a cambiar, pero sí podemos ir cambiando de una modernidad capitalista hacia una nueva modernidad que nos permita introducir lo patológico, la otredad, que nos permita introducirle al otro hacia, hacia una nueva perspectiva cultural. Eso es todo, muchas gracias.